¿Puede una acusación destruir una carrera antes de que la verdad salga a la luz? Imagina esto, un delantero en pleno ascenso con el futuro de Gales sobre sus hombros. Pasa de marcar goles a enfrentar una de las acusaciones más graves posibles en cuestión de horas. La historia de Chet Evans no empieza en un tribunal, empieza en una cancha, con hinchas cantando su nombre, con sueños de gloria, con una carrera que parecía no tener techo. Pero todo eso estaba a punto de desaparecer. En mayo de 2011, una noche cualquiera se convirtió en el punto de quiebre que dividiría su vida en dos, antes y después. Antes promesa, después acusado. ¿Se puede recuperar una vida después de que el mundo entero te haya señalado? ¿Se puede volver a ser futbolista cuando tu nombre ya no genera aplausos, sino rechazos? ¿Se puede borrar una historia que millones de personas ya creen conocer? Hoy vas a entender por qué el caso de Chet Evans no es solo una historia de fútbol, es una historia sobre justicia, poder mediático y cómo una sola acusación puede cambiarlo absolutamente todo. La historia de Chet Evans comienza como tantas otras que prometen gloria eterna. Un delantero con potencia, gol y carácter formado en el sistema del Manchester City, que parecía destinado a convertirse en una de las grandes figuras de la selección de Gales. En un país que históricamente no ha tenido una abundancia de estrellas mundiales, su aparición generaba una expectativa enorme, casi desesperada. Después de sus primeros pasos, Evans destacaba por algo que nos enseña el instinto goleador. Era el típico delantero que podía desaparecer durante gran parte del partido, pero aparecer en el momento justo para definir. Esa cualidad lo convirtió rápidamente en un nombre a seguir dentro del fútbol británico, especialmente cuando comenzó a consolidarse en el Sheffield United. En Sheffield encontró su lugar en el mundo. Allí no solo sumó minutos, sino que explotó como goleador. Su rendimiento lo llevó a ser considerado uno de los delanteros más peligrosos de las divisiones inferiores inglesas, y muchos ya hablaban de un salto inevitable a la elite. La narrativa era perfecta: talento joven, hambre de gloria y una nación esperando un nuevo ídolo. Su convocatoria a la selección de Gales reforzó aún más esa sensación de destino. Compartía vestuario con figuras emergentes y comenzaba a construir su propia historia internacional. En ese momento nadie podía imaginar que su nombre terminaría siendo asociado a uno de los casos judiciales más polémicos de todo el Reino Unido. Pero el fútbol no es solo lo que ocurre dentro del campo. Fuera de él, la vida de los jugadores muchas veces toma caminos inesperados, y en el caso de Evans, un solo episodio cambiaría absolutamente todo. Un hecho que no solo afectaría su carrera, sino que abriría la puerta a un debate social, legal y mediático que dividiría a todo un país. En mayo de 2011, cuando su carrera parecía en pleno ascenso, llegó el momento que lo cambiaría todo. Una acusación, un arresto y el inicio de una pesadilla que lo sacaría del fútbol y lo colocaría en el centro de una tormenta mediática sin precedentes. El caso no era menor, se trataba de una denuncia de violación de una joven de 19 años. Desde ese instante, la figura de Evans dejó de ser la de un futbolista prometedor para convertirse en el protagonista de un escándalo nacional. La noticia explotó en los medios británicos, cada detalle era analizado, cada movimiento seguido de cerca. La presión mediática comenzó a crecer y el juicio aún ni siquiera había comenzado. La opinión pública ya empezaba a dividirse entre quienes creían en su inocencia y quienes lo condenaban antes del veredicto. El impacto fue inmediato en su carrera, aunque aún no había sido juzgado, su imagen ya estaba dañada. Los clubes, los patrocinadores y los aficionados comenzaron a tomar distancia. El fútbol, que hasta ese momento era su refugio, empezaba a cerrarle todas las puertas. Así comenzaba una de las historias más controvertidas del deporte moderno, una historia donde el talento, la justicia, los medios y la opinión pública se entrelazarían de una manera explosiva, y donde la verdad, para muchos, quedaría atrapada en medio del caos. El proceso judicial contra Chet Evans comenzó en medio de una presión mediática pocas veces vista. No era solo un juicio más, era el caso de un futbolista profesional, una figura pública acusado de un delito gravísimo. La atención de todo el Reino Unido estaba puesta sobre él. En abril de 2012 llegó el primer veredicto. El jurado lo declaró culpable. La sentencia fue contundente: 5 años de prisión. En ese momento su carrera futbolística quedó prácticamente destruida. De promesa a condenado en cuestión de meses. El contraste fue aún más fuerte cuando se conoció que su coacusado, Clayton McDonald, fue absuelto
Este detalle generó aún más debate y confusión en la opinión pública, que no lograba entender cómo dos personas implicadas en el mismo hecho podían tener destinos judiciales tan distintos. La condena no solo significó la pérdida de su libertad, sino también el colapso total de su imagen pública. Para muchos, Evans ya era culpable sin discusión. Su nombre quedó marcado y su historia parecía haber llegado a un final abrupto y oscuro. Mientras cumplía su condena, el debate fuera de la cárcel no se detenía. Medios, expertos legales y la sociedad en general discutían cada detalle del caso. ¿Había sido justo el juicio? ¿Se había considerado todas las pruebas? ¿Existía alguna posibilidad de error? En octubre de 2014, Evans salió en libertad condicional tras cumplir la mitad de su pena, pero lejos de encontrar alivio, se encontró con una nueva batalla. Intentar volver al fútbol profesional se convirtió en una misión casi imposible. Cuando el Sheffield United consideró su regreso, estallaron protestas masivas. Aficionados, patrocinadores e incluso figuras públicas se manifestaron en contra. El club quedó atrapado en una crisis de reputación. Entre las voces más fuertes apareció Jessica Ennis-Hill, quien pidió que retiraran su nombre de una tribuna del estadio si Evans volvía a ser contratado. Su postura reflejaba el sentimiento de una gran parte de la sociedad. El caso ya no era judicial, se había convertido en un fenómeno social, un debate sobre moral, justicia, segundas oportunidades y el rol de los deportistas como figuras públicas. Cada decisión generaba polémica, y mientras tanto, Evans seguía luchando por limpiar su nombre. Lo que nadie imaginaba es que el caso aún tenía un giro radical por delante, uno que cambiaría completamente la narrativa. Cuando todo parecía terminado, el caso de Chet Evans dio un giro inesperado. En 2016, el Tribunal de Apelación decidió anular su condena original. La razón: nuevas pruebas que ponían en duda la solidez del primer juicio. Este momento marcó un antes y un después. De repente, lo que parecía un caso cerrado volvía a abrirse, y con ello regresaban las dudas, las preguntas y el debate público. La intervención de la Comisión de Revisión de Casos Criminales fue clave. Este organismo independiente consideró que existían elementos suficientes para revisar la condena, algo poco común en el sistema judicial británico. El nuevo juicio se convirtió en un evento mediático aún más grande que el primero. Todos querían saber qué había cambiado, qué pruebas nuevas habían surgido y si realmente se había cometido una injusticia. La clave estuvo en un aspecto extremadamente polémico: el historial sexual de la denunciante. Bajo la ley británica, este tipo de evidencia rara vez se admite en juicios de este tipo, pero en este caso se hizo una excepción. La defensa presentó testimonios de hombres que habían tenido relaciones con la denunciante en fechas cercanas. Según su relato, existían similitudes en el comportamiento y lenguaje que coincidían con la versión de Evans. Este punto fue determinante para la defensa. Demostraba que la mujer había actuado de manera similar en otras ocasiones, lo que respaldaba la idea de consentimiento. Para los críticos, era un ataque injustificado a las víctimas. Finalmente, en octubre de 2016, llegó el veredicto: no culpable. Evans quedaba oficialmente absuelto, pero la pregunta era inevitable: ¿eso bastaba para recuperar su vida? La respuesta, como se vería antes, era mucho más compleja de lo que parecía. La absolución de Chet Evans no significó el fin del debate, al contrario, lo intensificó. La sociedad británica quedó profundamente dividida y el caso pasó a ser un símbolo de tensiones mucho más amplias. Su carrera, aunque continuó, nunca volvió a ser la misma. El potencial de convertirse en una figura histórica de Gales quedó en el pasado. Este caso demostró que incluso con una absolución, las consecuencias sociales pueden ser permanentes. La justicia legal y la percepción pública no siempre van de la mano, y en ese espacio entre ambas, muchas veces se pierden carreras, reputaciones y vidas enteras.